Vamos a continuar entonces con esta sesión. Y vamos a hablar un poquito acerca de espíritu, alma y cuerpo. Y ver cómo Dios se comunica con nuestro espíritu en esta sesión. Así que vaya conmigo a Juan, capítulo 14. Juan 14. Ustedes están permitidos a decir amén y todo aquí, ¿verdad? Sí, porque en algunas escuelas no pueden ni respirar casi. Juan 14. ¿Cómo? Y el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo se le llama el Espíritu, su nombre es el Espíritu de verdad, porque en él no hay mentira. Si aprendemos a seguir al Espíritu de Dios, siempre nos va a llevar a la verdad de Dios, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros en la persona de Jesús en esa época y estará en vosotros. Ahora vaya conmigo al capítulo 16, ahí mismo. Vamos a ver el verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahora entienda que en esa época el Espíritu Santo no estaba en los discípulos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan fue escrito bajo el viejo pacto. De hecho, muchas de las cosas que Jesús habló no se aplican a la iglesia porque se aplica al pueblo judío al cual él fue enviado. Hay muchas cosas que él dijo que se aplica tanto al pueblo judío como a la iglesia. Pero cuando se refiere a algunas cosas que tienen que ver con pacto, con el pacto, tiene que ver con el pueblo judío específicamente. Y entonces, hay cosas que estaban bajo el viejo pacto, los discípulos no tenían el Espíritu Santo en ellos, por lo tanto, él tenía que hablarles de una cierta forma porque ellos no le iban a entender. ¿Me siguen? Entonces aquí dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En otras palabras, Él será tu guía. Gloria a Dios que tenemos un guía, hermano. No tenemos que andar a oscuras en la vida, dando pasos supuestamente por fe. Fe siempre está basada en conocimiento de Dios. Debería apuntar eso, porque fe no es dar paso a lo loco. Por fe. No, eso no es fe, eso es fo. Fe, cuando tú das un paso en fe, escúcheme, cuando tú das un paso en fe, es un paso que ya el Espíritu de Dios te dijo que des. Ahora, acostúmbrate, porque siempre Dios te va a decir que hagas algo que no puedes hacer. Y siempre el Espíritu de Dios te va a decir que pagues algo que no puedes pagar. Y siempre el Espíritu de Dios te va a decir que mires algo que no se ve. O que llames las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, acostúmbrate a vivir por fe. Acostúmbrate a no estar tan amarrado a este mundo físico y natural y a estar más dependiente del mundo espiritual. Tu mente siempre quiere controlarlo todo. Y cuando Dios te dice que hagas algo, que des un paso de fe, siempre tú vas a tener una palabra de Dios respaldando el paso que das. Hay mucha gente que se gradúa de escuela, de instituto bíblico, escuela o seminario, y tú le dices, ¿qué vas a hacer? Dicen, pues por fe me lanzo al ministerio, por fe. Bueno, yo entiendo eso, pero Dios te dijo que vayas en esa dirección. Yo conocí a un hermano que tenía llamado de pastor, decía él que tenía llamado de pastor. Sin embargo, se la pasaba metido en la universidad estudiando otras cosas. Y entonces yo le decía, pero ¿por qué no das un paso de fe y comienzas a pastorear? O haces un estudio bíblico en tu casa.
Y él murió ya y nunca tuvo una iglesia. Nunca pudo volver. ¿Por qué? Porque nunca dio un paso en esa dirección que el Espíritu de Dios le estaba señalando. Entienda eso, hermano. Fe siempre es conocimiento de Dios. Cuando tú no sepas qué hacer, no digas, pues por fe me lanzo. Eso no es fe. Más bien espera hasta que tú escuches de parte de Dios por lo menos en qué dirección moverte. O si te tienes que mover o no. Porque a veces Dios dice, espera, no te muevas todavía. Pero la carne quiere, vamos. Calma, pueblo. ¿Están aquí? Cuando a mí Dios me dijo que me lanzara al ministerio a tiempo completo, yo no tenía un respaldo económico de ninguna iglesia ni nada. Pero Dios me dijo, da el paso. Cuando me dijo que hiciera ciertas inversiones, comprar ciertas cosas, y yo le decía, Señor, pero no hay dinero. Y me decía, pero yo te voy a cubrir. Esto no es para cardíacos, hermano. Ni para gente nerviosa. Y yo le decía, Señor, pero cuando me vengan a cobrar y yo le diga que tú me mandaste, a ti no te encuentran, pero a mí sí. ¿Sabes lo que estoy hablando? Pues yo le hablo a Dios así. Yo pienso que a veces se ríe con uno, ¿no? Pero si tú sabes que Dios te dijo que te muevas en una dirección, hermano, puede ser que al principio que tú te muevas en esa dirección no te guste, tu carne no quiera, pero si Dios te ha llamado a moverte en esa dirección, por lo menos comienza a dar pasitos de bebé, pasitos cortitos, pero muévete en esa dirección. Y tú vas a ver cómo, según te vas moviendo en esa dirección, la gracia de Dios comienza a respaldarte, el Espíritu de Dios va a estar ahí contigo y todo comienza a tomar forma. Pero a veces es un proceso lento, a veces es algo instantáneo, ¡puf!, de la noche a la mañana, pero a veces es un proceso en tu vida que va cambiando. ¿Ok? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Qué importante es eso, hermano. ¿Ves? Yo quiero seguir hablando de otra cosa, pero siento que el Espíritu quiere enfatizar eso más y más. Qué importante es que el Espíritu de Dios nos guíe a toda la verdad. Hermano, estamos en esta tierra que, digamos que tú eres súper espiritual, tienes mucha fe, comes mucho brócoli y mucha zanahoria, y llegas a 120 años. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Qué son 120 años comparado con la eternidad? Eso no es nada. Dios mío, ya yo tengo 38 y se ha ido el tiempo de una forma tan... Falta de respeto, cómo se ríen uno. Hermano, pues yo me siento de 30. Hasta que me miro en el espejo y digo, mentira del diablo. ¿Sabes lo que estoy hablando? Que son, vamos a decir, una persona que vive 80, 90, hasta 100 años, vamos. Esos 100 años, esos 90 años, esos 80 años que tú vas a estar en esta tierra, ¿qué vas a hacer? ¿Desperdiciarlo? ¿Estar dando pasos ahí en la oscuridad a ver si sale o no sale? A ver, cuando Dios desde que tú naces tiene un plan ya trazado para tu vida, un camino, todo, lo que tú tienes que hacer es meterte y averiguar cuál es ese plan y ver, por lo menos ver. Mire, ¿alguna vez a usted le ha pasado que tú tienes que tomar una decisión y oras y parece que Dios no te habla? ¿O soy yo solo? Ya no me pasa tanto como antes, pero me pasaba. Me ha pasado, vamos a ponerlo así, me ha pasado. Y yo sé que a muchos de ustedes le ha pasado también. Y tú dices, Señor, pero dame dirección, ¿qué hago? Yo tengo un amigo que siempre dice, cuando tú no sepas qué hacer, ve a lo último que Dios te dijo que hicieras. Y mira a ver si lo has hecho o no. Porque si no lo has hecho, Dios no te ha dicho más nada porque está esperando que lo hagas. Estas son reglas generales, no quiere decir que todo cae bajo ese. Cuando tú no sepas qué hacer, entienda esto, hermano. Dios te da luz para un paso, no para dos.
El Espíritu de Dios te da luz para dar un paso, no dos. Hay gente que se quedan ahí y no dan el paso que Dios les dio luz porque quieren ver el camino hasta el final. Cuando tú te metes en un carro de noche y prende la luz, ¿hasta dónde alumbra la luz del carro? 10 metros aproximadamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si tú quieres que esa luz del carro te alumbre hasta donde vas, ahí te quedas. Vamos a encontrar el esqueleto en el carro un día ahí. ¿Por qué? Porque tú tienes que avanzar esos 30 metros y cuando avanzas los 30 metros va a haber luz para otros 30 metros. Y en Dios es así, Dios te da luz para un paso y tú tienes que dar ese paso. Y cuando des ese paso, aparece luz para el próximo paso. Y tú das paso a paso, vas caminando con Él. Y puede ser que Dios te revele ciertas cosas, pero el plan, el propósito de Dios, Dios no te lo va a dar todo así de golpe, te da un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. El Espíritu de verdad te lleva a toda verdad. Y esto es fundamental para tu vida cristiana, hermano. Es fundamental. Si no sabemos estas cosas, vamos a estar perdidos. Vamos a estar diciendo, Señor, si es tu voluntad que pase tal cosa. Y si no es tu voluntad, que no pase. Hermano, pero Gedeón. Mi hermano, en el Antiguo Testamento Dios usaba cosas exteriores para guiar a su pueblo. Porque Dios no vivía en ellos. ¿Me siguen? Pero en el Nuevo Testamento Dios no tiene que usar cosas exteriores. Dios te guía interiormente. No dejes que nadie te dice algo de Dios. Ten cuidado. A mí me empezaron una mujer casada. Yo creo que yo le conté al pastor Carlos. Me dijeron, vas a llegar a una ciudad. Usted se ríe, pero yo lloraba. Vas a llegar a una ciudad y vas a encontrar a una hermana, me la describió así, desde cómo se vestía, cómo era el pelo, todo. Y se llama fulana de tal. Yo dije, gloria a Dios, apareció la costilla. Escuche, y cuando llego a esa ciudad, años después, llego a esa ciudad y me siento en una cierta iglesia y miro la pianista y digo, oh my God, ahí está. Idéntica. Y entonces yo así digo, y pregunto, ¿y cómo se llama? Fulana. Yo dije, ya está. Hasta dancé en el espíritu. ¿No? El único problemita es que era casada. Y yo llamé al profeta y le dije, oye, me profetizaste una mujer casada. Y me dijo un montón de disparates ahí. Alguien me dijo, lo que pasa es que llegaste tarde, se te adelantaron, hermano. Yo no sé. Pero ten cuidado con las profecías, mucho cuidado con las profecías. Hay gente que, el hermano Hagin decía, cuando él estaba de iglesia en iglesia, de cada 1000 profecías, una es correcta. Ahora, no tengas una actitud tan negativa ante las profecías personales que lo botes todo a la basura. O sea, cuando cambias al bebé, botas el pañal sucio, no al bebé. Porque hay gente que agarra bebé y pañal, ¡guau!, a la basura y se acabó. No hagas eso. Yo no sé si eso se traduce del inglés, pero eso... Las profecías en el Nuevo Testamento se supone que sean juzgadas por ti. ¿Cómo las juzgamos? Primero que nada por la palabra, segundo por el Espíritu. Porque no se supone que nadie, ningún profeta guíe tu vida a través de profecías, porque eso no es bíblico. Ahí se puede colar un espíritu de control, se puede colar un espíritu de montones de cosas que controlen tu vida. Hay una familia, específicamente una familia en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, que fue destruida la familia por completo. Porque ellos, en lo natural... Entienda, tú puedes tener un deseo humano tuyo, natural, que no necesariamente sea Dios. Y a ellos en lo natural les gustaba mucho el ministerio de cierto ministro. Y entonces ellos siempre tenían ese deseo, decían, la verdad que nos gustaría algún día ir para allá, donde cierto ministro tiene una iglesia y trabajar para él. Hay cosas naturales, pero eso no era el plan de Dios para su vida. Y llegó un profeta a esta iglesia y el profeta... todos podemos percibir espiritualmente, todo cristiano, porque somos un ser espiritual, todos percibimos cosas espirituales, pero el profeta puede estar operando en unos dones de revelación. ¿Me están entendiendo?
porque ese es su ministerio, y él percibió en su espíritu lo que el espíritu o lo que el deseo de esa persona quería y le puso un así dice el Señor. Y dijo, oh, aquí así dice el Señor, he aquí que yo los envío al ministerio de fulano de tal para que trabajen con él. Y la gente y la familia, gloria a Dios, Dios nos habló. Fueron para allá, perdieron su casa, acabaron divorciándose, se fueron a la quiebra y creo que uno de los hijos se mató, no sé qué, por seguir una profecía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Porque también se puede colar un espíritu de lo que se llama un espíritu familiar, que son espíritus que, tú sabes, de adivinación familiar. Yo conozco gente que tienes que tener cuidado, hermano. Mucho cuidado. Tú tienes el Espíritu de Dios, aprende a depender de Él. Él es Espíritu de verdad y Él te llevará a toda verdad en tu vida. La profecía es para... De hecho, en el Nuevo Testamento, el don de profecía, en 1 Corintios 9, el simple don de profecía no es para traer revelación a tu vida. El simple don de profecía es para exhortarte, consolarte y edificarte, nada más. No es para revelar nada. Entonces ahí es donde tienes que tener cuidado. ¿Ok? Yo conozco personas que se han casado con una persona porque él le profetizó, esa es, o ese es. Y después estaban diciendo, María, María. Los que estuvieron en la otra sesión saben lo que es. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, o de verdad, Él, note que es una persona, es Él. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Dónde? Oyere del Padre, del Hijo. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire 1 Corintios. Rapidito. 1 Corintios capítulo 2, verso 9, que se ha usado tanto para predicar. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y como se han predicado mensajes acerca de ese verso, ¿verdad? Hermano, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparado y nunca sabemos lo que Dios va a hacer. Lo que pasa es que hay que leer el próximo verso. ¿Qué dice ahí? Pero Dios, diga, pero Dios nos las reveló, pasado, no presente o futuro, nos las reveló a nosotros por, ¿cuál espíritu? Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. ¡Wow! Quiere decir que esa respuesta que tú necesitas, esa sabiduría que tú necesitas, ya está en tu espíritu por el Espíritu de Dios. Porque Él conoce lo más profundo de Dios y Él está en ti. ¿No será importante desarrollar una intimidad con Él? ¿Conocer al Espíritu de Dios? En toda decisión que tú tengas que tomar en la vida, Él está ahí para mostrarte qué hacer. Ahora, vuelvo y repito, puede que no te dé todo el plan completo, puede que solo te diga, da un paso. Pero si tú eres obediente, das ese paso, tú vas a ver cómo ese paso te va a llevar a otro paso y a otro paso. Hay veces, hermano, que vas caminando con Dios, especialmente cuando estás empezando en un ministerio o en algo así, y hay un periodo de tiempo, ¿cómo? Tengo que tener cuidado como digo esto, pastor. En toda persona hay un tiempo de prueba. Ahora, me explico, ¿ok? Dios no te está probando. Dios sabe lo que tú das. Hermano, Dios me está probando para ver si voy a ser fiel. Él sabe si vas a ser fiel o no vas a ser fiel. La razón por qué Él te pone en algo y espera que seas fiel ahí es para poderte promover. Porque si tú no eres fiel en esto, que es así, y Él te da más,
entonces ese más te va a destruir porque tú no estás listo para eso. Pero no es porque Él no sepa. Él sabe lo que vas a dar, solo que está esperando que crezcas y te desarrolles. Y cuando Él te promueve, no es para decir Dios me promueve. No, Dios te promueve para que tú influencies un grupo de personas más grande y seas de más bendición a otras personas. ¿Aquí? Pero Dios no es el que te prueba. El que te prueba es el diablo. Él prueba tu fe. La parábola del sembrador. Cuando se siembra la semilla, inmediatamente viene ¿quién? El ladrón, viene el diablo, Satanás. ¿A qué? A bendecirte, edificarte. ¿A qué? A robar la palabra que fue, la semilla que fue sembrada en tu corazón. ¿Con qué? Con tribulaciones, afán de este siglo, afanes de riqueza, con todo tipo de tribulación, pruebas, y viene a robarse, a ver si se puede robar esa semilla, esa palabra de Dios que fue sembrada en tu corazón. ¿Qué pasó con José en el Antiguo Testamento? Dios le dio un sueño a José. Dios le reveló a José el plan para su vida y para el pueblo de Israel. Los principios del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan, José? Y José tenía 17 años, tenía un abriguito de colores que su papá le dio. Para mí los colores son para las muchachas, no para los muchachos, pero bueno. Y fue y se lo contó a sus hermanos. Mira lo que Dios dijo. Cuando Dios te revela algo a ti, hermano, lo mejor que puede hacer es callarte la boca. ¿No estás aquí? De hecho, ¿tú sabes por qué Dios te dio una dentadura tan bonita? Para que metas la lengua detrás. Porque cuando Dios le revela algo a uno, uno tiene un deseo de compartirlo con todo el mundo, ¿verdad que sí? Oye, te cuento lo que Dios me mostró. Y tú se lo cuentas y dices, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se lo mostró a ellos, te lo mostró a ti. Y hay un tiempo ¿cómo se dice? Incubadora, ¿no? Donde tú cuidas eso en tu corazón y no hables la boca, no lo cuentas, oras al respecto, lo guardas en tu corazón, lo atesoras en tu corazón, hasta que llegue el momento que Dios te dé permiso para compartir y ver con quién, porque no todo el mundo está listo. Cuando yo me metí al ministerio a tiempo completo, ciertas personas en mi vida fueron los últimos en enterarse. Amistades mías. Y luego que ya estaban en el ministerio, me buscaron y me dijeron, oye, ¿por qué tú no nos dijiste nada? Yo dije, porque no quería que tu incredulidad y tu negativismo afectara mi fe. Algunos ya no son amigos míos. ¿Están aquí? Y a veces tu propia familia no te entiende, hermano. No espere algo de alguien que no te puede dar. Se te va a hacer la vida mucho más simple, mucho más sencilla. ¿Están aquí? No esperes que alguien te dé algo que no te puede dar. Y José fue y se lo contó a todo el mundo, a sus hermanos. Y por supuesto, cuando el diablo oyó lo que Dios quería hacer, ¿qué fue lo que hizo el diablo? Le mandó una docena de rosas y lo felicitó. ¿No? ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a probar y a tratar de que ese plan se abortara y nunca se llevara a cabo en la tierra. Ahora, yo sé que la gente predica que José, una vez Dios le dio el sueño a José, Dios entonces metió a José en el pozo y Dios lo pasó por el fuego y Dios lo llevó aquí, lo llevó allá y lo probó para que preparara a José para el Egipto. Yo no lo veo así. Yo lo que veo es que cuando el diablo se enteró del plan de Dios, empezó inmediatamente a tratar, lo primero que quiso hacer es que mataran a ese muchacho. ¿Sabes por qué el diablo no te ha matado? Porque no ha podido. Pero esa es la intención de él.
Al diablo le encantaría que los cristianos se vayan para el cielo, que se salgan de su camino aquí. Y durante 13 años la vida de José fue probada, tratando de destruirlo, desanimarlo, sacarle el sueño que Dios le dio, esa palabra que Dios le dio, tratar de sacarla de su corazón. ¿Están aquí? Yo sé que estoy predicando un poquito más que estoy enseñando, pero esto es parte. Sacar ese sueño de su corazón, sacarlo y que él soltara y Dios no pudiera hacer, entonces Dios tenía que buscar otro plan. Aunque Dios está preparado para todo. Y al cabo de 13 años, ¿por qué? Porque José se mantuvo fiel a Dios, íntegro a Dios. Dios pudo, ¿qué? Rescatarlo. Oh my God, ¿cómo me gustaría? Les voy a dar rapidito algo que tiene que ver con esto, pero y luego seguimos enseñando, ¿está bien? Esto les va a ayudar, hermano. Hay veces en las clases de Rema que, tú sabes, yo sé que tenemos que enseñar ciertos cursos y lo hacemos, enseñamos ciertos cursos, pero a veces en el proceso hay como ventanitas donde Dios mete una palabra que es algo personal para el... ¿Está bien eso? ¿O sigo con mis notas? Gloria a Dios. 5 cosas o 5 etapas cómo se mueve el mundo espiritual. Rápido, hermano. Rápido. Hay una forma como el mundo espiritual se mueve. Y es bueno saberlo para que no te agarres de sorpresa. 5 puntos. Número 1, Dios habla. Dios actúa. Dios actúa. ¿Cómo que Dios actúa? Dios da una palabra, Dios da su plan, Dios da una orden. ¡Pum! Soltó. Número 2, yo respondo a esa palabra de Dios. Y tú respondes o positivamente o negativamente. Esto lo vemos a través de toda la Biblia. Dios dice, ve a Nínive, y yo digo, ¿voy a Nínive o voy para otro lado? Yo respondo positivamente o negativamente. Número 3, Satanás reacciona. Hay gente que se cree que Satanás está de vacaciones. No está de vacaciones, hermano. Dice Pablo que no ignoramos sus artimañas. No es que estés viendo un demonio detrás de cada árbol, pero tampoco tú sabes. Tenemos que ser sabios. Número 3, Satanás, ¿qué? Reacciona. Número 4, yo no reacciono, yo respondo a Satanás. Positiva o negativamente. ¿Están? Y número 5, Dios contraataca. Contraataca. Dependiendo de lo que tú hagas en número 4. Ok, ahora les voy a decir algo bien interesante. ¿Cuántos saben que la Biblia, por lo regular, es un libro bastante grueso? ¿Verdad que sí? A menos que tengas una cosita de esa que andan por ahí. Pero la Biblia es un libro grueso. Pero tú sabes que la intención original de Dios no es que fuera tan grueso ese libro. La razón por que la Biblia es tan gruesa por todas las metidas de pata de nosotros. Por ejemplo, el libro de Jonás, ¿tiene cuántos capítulos? ¿Quién sabe? Lea Jonás, cuando le llegue al cielo le va a preguntar si leíste ¿Cuántos capítulos tiene Jonás? 4 capítulos. Pero tú sabes que se supone que el libro de Jonás fuera de solamente 6 versos. No me apaguen. Vaya a Jonás conmigo rapidito, lo voy a mostrar.
¿Ya lo tienen? Hay un librito por ahí en el Antiguo Testamento. Después de Abdías, alguien dijo, ¿Ab qué? Y antes de Miqueas. ¿Cuál fue el profeta más próspero en el Antiguo Testamento, hermano? Zacarías. Jonás capítulo 1, ¿ya lo tienen? Mira el verso 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Punto número 1, ¿Dios qué? Dios actúa. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, verso 2, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cuántos versos hasta ahí? 2 versos hasta ahí. Vaya al capítulo 3 y el verso 3. Dios dio la orden y Jonás ¿qué? Respondió. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era... ¿Cómo que no? Verso 3 del capítulo 3. ¿Qué tiene usted en la Biblia de los testigos de Jehová o qué? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Pero ¿cómo que no? Ahí, eso es lo que dice ahí. Y era Nínive, gran ciudad de extremo de 3 días de camino. Verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, verso 5, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde mayor hasta el menor de ellos. Verso 10, y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso debió haber sido el libro de Jonás. Dios habló y el hombre obedeció. ¿Por qué hay 4 capítulos? Por toda la vuelta que Dios tuvo que dar para trabajar con Jonás. Por la desobediencia de Jonás. ¿Cuántos capítulos hay en tu vida? Alguien me dijo el otro día, yo tengo más capítulos que el libro de los Salmos. Pero gloria a Dios que todavía estás ahí. Yo creo que todos tenemos más capítulos de lo que debemos tener, ¿verdad que sí? Pero eso debe haber sido el libro de Jonás. Pero nosotros, cuando Dios habla, obedecemos. Si el diablo se levanta, lo resistimos en el nombre de Jesús, continuamos parados en la palabra de Dios como hizo José, firmes en Dios, íntegros a Dios. ¿Saben lo que es la fe, mi hermano? La fe es una disciplina espiritual. ¿Qué cosa es fe? Actuar en lo que dice la palabra, aunque no tengas ganas. No hay que pensarlo 2 veces, no hay que consultar con la carne. Carnita, ¿tienes ganas de confesar la palabra hoy? Carne, ¿tienes ganas de actuar en lo que dice Dios? Mente, ¿tienes ganas de pensar en la palabra? No, la fe es una disciplina. Dios lo dijo, yo lo hago y se acabó. Y el resto viene después. Volvemos a Juan, capítulo 14. Eso fue un extra ahí. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ahora, entiende, hermano. Bueno, antes de ir a eso, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, rápido. Romanos 8. Y mire el verso 14, dice, el verso 14, porque todos los que son guiados, diga guiados, todos los que son guiados, ¿cuántos somos aquí somos guiados por Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O se puede decir de esta forma, todos los que son hijos de Dios son guiados por Dios. Nunca digas, ay hermano, no sé qué hacer. Si tú eres un hijo de Dios, tú sí sabes qué tienes que hacer. Puede ser que tu cabecita no sepa qué hacer, pero tu ser espiritual que tú eres sabe qué hacer.
Nunca digas eso. Ay, no sé qué hacer. Sí, sí sabes. Por eso contradice la palabra. Verso 16, el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora tenemos que entender algo, hermano. Mire. Tenemos que entender algo. Normalmente yo pregunto, ¿cuántos aquí tienen un espíritu? Todo el mundo levanta la mano. Nosotros no tenemos un espíritu, nosotros somos un espíritu. Diga, yo soy un ser espiritual. Yo no tengo un espíritu. Yo soy espíritu. Entonces tú, dígalo conmigo, yo soy espíritu, yo poseo un alma y vivo en un cuerpo. Tu cuerpo es sencillamente la casa donde tú vives. Es tu hogar. No eres tú. Algunos tenemos hogares más grandes que otros. Pero ese es tu hogar. Es tu casa. Cuando tú te miras en el espejo, tú no te estás viendo. Estás viendo tu casa. Entonces tú te mueves en 3 dimensiones. En tu casa, tu cuerpo tiene, Dios le dio 5 sentidos físicos. ¿Para qué? Para, tú poder funcionar en este mundo físico. ¿Cómo yo sé que este púlpito está aquí? Porque lo veo, lo toco. ¿No es verdad? ¿Cómo yo puedo operar en este mundo físico? Porque tengo los 5 sentidos que me ponen en contacto con este mundo físico. En tu alma, ¿qué cosa es tu alma? Tu alma es sencillamente tu capacidad para pensar, razonar, la lógica, tus emociones y tu voluntad. Tú puedes estar triste en tu alma y gozosísimo en tu espíritu. ¿Piensa lo que estoy diciendo? O puedes estar alegre, tener alegría en tu alma. La alegría no es espiritual, es humana. El gozo es la fuerza espiritual que está en tu espíritu. De hecho, hay veces cuando uno está ministrando que es como si fueran 2 personas. El alma está aquí, de repente estás pasando por algo emocional y no te sientes bien emocionalmente, pero cuando estás ministrando estás operando de tu ser espiritual y todo está perfecto acá. Y cuando vuelves a lo natural, vuelve el alma otra vez y tienes que tratar con eso. Renovar tu mente. Someter tu alma a la palabra de Dios. Entonces, en tu alma, Dios te dio un sentido para tu alma, que se llama la razón. La razón, que es opuesta a la fe. Por eso que mucha gente tiene problemas viviendo por fe, porque la razón está tan desarrollada en su vida, viven por la razón, no viven por su espíritu. Hay gente que sus mentes controla toda su vida. Y Dios no es mente. Entonces mira de esta forma. Con mi cuerpo físico yo hago contacto ¿con qué? Con el mundo físico. Con este cuerpo físico yo hago contacto con el mundo físico. En mi alma yo hago contacto o me muevo en el mundo ¿qué? Intelectual. En lo intelectual. Pero en mi espíritu, en el ser que yo soy espiritual, yo hago contacto con el mundo ¿qué? Espiritual. ¿Dónde está Dios? En el mundo espiritual. Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, Dios se comunica con tu espíritu. Muchas veces estamos buscando que Dios se comunique con nuestra mente o nuestra alma, pero no dice en ningún lado aquí que el Espíritu de Dios se comunica con tu cuerpo o con tu alma, sino con tu espíritu. Entonces es en mi espíritu donde yo tengo que buscar dirección de Dios. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que a veces nosotros como cristianos estamos tan conscientes de nuestro cuerpo y tan conscientes de nuestras emociones y nuestro intelecto que ignoramos al espíritu. De hecho, muchas de las canciones que se cantan en las iglesias son almáticas, son del alma, no son del espíritu. Y son bonitas, algunas son bonitas, pero no son necesariamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a crear una conciencia de que somos un ser espiritual. Yo conozco personas que no han podido nunca recibir el bautismo del Espíritu Santo porque sus mentes no se lo permiten.
Hay gente que no pueden pasar más allá de un nivel espiritual porque sus mentes, su lógica, su intelecto no se lo permite pasar. Hay veces tú tienes que, es como si fuera una verja, una cerca, y tú tienes que brincar al otro lado para poderte mover con las cosas de Dios y dejar la razón atrás. Y dejar la mente, la razón, la lógica atrás y moverte con Dios. Si Dios te dice, tírate en la piscina y no hay agua, primero asegúrate que fue Dios. Porque puede ser que el diablo te diga, tírate. Pero una vez que tú sabes que es Dios, cierra los ojos y lánzate, hermano. O Dios te agarra antes que des contra el piso o le echa agua a la piscina, una de las dos. Hay gente que siempre se está quejando del gobierno, ¿no? Que si esto, que si lo otro, que subieron la gasolina, que subieron esto. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros no vivimos por el sistema de este mundo. Nosotros vivimos por el sistema de Dios. Si tu confianza está en la economía de este mundo, estás en graves problemas. Pero la economía de Dios contradice la economía del mundo. En la economía del mundo dice, retén todo lo que tienes. Y Dios dice, suéltalo. O sea que si Dios te dice esta semana que tú des el sueldo de esta semana al predicador invitado, tienes que obedecer a Dios. Se cree, hermano. Pero ¿me están entendiendo? Dios... Hablamos después, hermano. Dios no es lógico, como nosotros creemos que la lógica. Dios tiene una lógica espiritual, pero no intelectual. Porque la inteligencia de Dios es una inteligencia espiritual, no sé si. Entonces, el espíritu y el alma no es la misma cosa. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, verso 12, lo pueden buscar después, apúntelo. Dice que la palabra de Dios separa o parte el alma del espíritu. ¿Cómo tú puedes distinguir? Porque hay gente que dice, bueno, hermano, estoy sintiendo esto, yo no sé si esto es Dios o soy yo. Yo no sé si esto es mi espíritu o es mi alma. Lee mucho la Biblia. Llénate de la palabra de Dios. Uno de los problemas hoy en día en la iglesia, ¿sabe cuál es? Que la gente no lee la Biblia. De hecho, a veces ni Biblia traen los teléfonos nada más. Alaba. No, yo entiendo, no me malentienda. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios comienza a separar dentro de ti lo que es alma y lo que es espíritu. Y tú comienzas a distinguir, esto es el alma, esto es el espíritu. Una de las mejores formas de tú aprender a distinguir, o vamos a verlo de esta forma, aprender a localizar tu espíritu dentro de ti. Tienes que localizar tu espíritu. Una de las mejores formas es orando en otras lenguas. Porque las lenguas no salen de tu cabeza, salen de tu espíritu. Ni las lenguas salen de tu alma, salen de tu espíritu. Por eso es que tú, aunque te sientas mal emocionalmente, puedes abrir tu boca y orar en lenguas, porque estás operando en una dimensión que no tiene nada que ver con tus emociones. Cuando tú fluyes en los dones del Espíritu, cuando estás profetizando, Dios te da la unción para profetizar. Puede ser que al tú comenzar a profetizar en tu mente, en tu alma, tengas un bombardeo de ideas y de duda que viene a tu mente, pero si tú ignoras eso y fluyes de tu espíritu, vas a poder fluir con Dios. De hecho, fe en tu corazón funciona aunque haya duda en tu mente. Porque la gente no sabe eso y cuando viene la duda a la mente dice, ya dudé, y sueltan la fe. No, sigue creyendo. Tu mente no está diseñada para fluir con las cosas de Dios, hermano. Lo que tienes que hacer con tu mente es callarla. Y que tu mente aprenda a someterse y dejar que el Espíritu tome control. Cuando yo me metí al ministerio a tiempo completo, el primer año, yo me levantaba de madrugada asustado con ataques de pánico y la mente me decía, ¿qué vas a hacer? No hay un sueldo, no hay un cheque al final de la semana. ¿Qué vas a hacer? Oh my God, no hay dinero. Así.
Y yo tenía que sentarme en la cama y decir, en el nombre de Jesús, mente, cállate. Y tomar autoridad. Y comenzaba a hablar en lenguas. Y cuando me calmaba, me podía dormir otra vez. Porque mi mente le tomó más de un año acostumbrarse a que no tiene control de esa área de mi vida. Porque toda mi vida estuvo en control. Pero de momento ahora no está la mente en control, está el espíritu. Y la mente se rebeló, digo, ¡no! Suelta. Si tú no aprendes a hacer eso, nunca puedes ser una persona de fe, porque la fe demanda acción cuando tu mente dice no. O una persona del espíritu. La mente siempre hay que controlarlo todo. Eso toma tiempo, someter tu mente. Porque Dios te va a guiar a través de tu espíritu. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios separa el espíritu del alma. La palabra espíritu es una palabra griega diferente a la palabra alma. La palabra espíritu con E minúscula, espíritu humano, es neuma con P, P-N-E-U-M-A. La palabra alma es suke con P, S-U-Q-U-E. Y la palabra cuerpo es soma. Entonces no pueden ser lo mismo, porque si la palabra de Dios separa uno del otro, son dos cosas diferentes. Y tenemos que entenderlo. Lo mejor que tú puedes hacer es acostumbrarte a crear una conciencia de que tú eres un ser espiritual. Estar más consciente, de hecho, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, 1 de Tesalonicenses, búsquelo, vamos a slow down un poquito aquí. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, ¿ya lo tienen? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, se copiaron de mi libro aquí, espíritu, alma y cuerpo. Note que el apóstol Pablo empieza de adentro hacia afuera. Pero sabes que yo he oído mucha gente decir cuerpo, alma y espíritu. Normalmente es porque están más conscientes del cuerpo que del espíritu. Yo me acuerdo del hermano Kenneth Hagin que decía, hablando de este tema, decía, a mí me han pasado, hay veces periodos de mi vida que han pasado 6, 7 años y yo ni me acordaba que tenía un cuerpo físico. Porque era un hombre que vivía tanto en su espíritu, oraba tanto en otras lenguas. Muchos de nosotros podemos decir lo contrario. A mí me han pasado 6, 7 años y no estaba consciente que era un espíritu, estaba en el cuerpo. Y por eso es que hay tantos problemas muchas veces con los cristianos, porque no estamos conscientes de cosas espirituales. Tú eres un ser espiritual, seas cristiano o no seas cristiano. Todo ser humano es espíritu. Y tú puedes desarrollar en tu espíritu puedes desarrollarte en el área del reino de luz o en el área del reino de las tinieblas. Y la gente que se desarrolla en el área de las tinieblas, que son la gente que no son salvas, su espíritu está en tinieblas, su espíritu vive en el reino de Satanás, y se desarrolla en esa área, son personas brujos, psíquicos, espiritistas, santeros, todo este tipo de personas. Y mucha de esa gente están bien consagrados a su religión y hacen ayunos y son gente que son bien espirituales, en el sentido de que están bien conscientes del mundo espiritual. Pero en el mundo equivocado, el mundo de las tinieblas. Y nosotros los cristianos que somos un ser espiritual, que estamos vivos ante Dios, un espíritu de luz, un espíritu que está lleno de la vida, la presencia de Dios y la naturaleza de Dios, con más razón debemos de prestarle atención a nuestro espíritu y desarrollar nuestro espíritu más que nuestra alma, nuestro intelecto y más que nuestro cuerpo. Y ser personas espirituales. Pero eso no va a venir viendo novelas todo el día. Ahora sí que me apagaron aquí. Eso conlleva un esfuerzo.
¿Cuántos saben lo que estamos hablando? No estoy predicando aquí legalismo, ni obras, ni nada de esas cosas, hermano. Es que si no estudiamos la Biblia y no oramos, no nos metemos con Dios, no nos vamos a desarrollar espiritualmente. Es tan sencillo como eso. Créeme que yo enseño y predico la gracia. Tenemos el Evangelio de la Gracia. ¿No, pastor? Pero eso no quita otras cosas. En mi país dicen lo cortés no quita lo valiente. Entonces lo que tenemos hoy en día es un montón de gente perezosa espiritualmente. Porque como todo es por... La gracia de Dios te lleva a Dios. Te lleva a separarte para Dios, a servir a Dios, a amar a Dios, a enamorarte más con Cristo, no a ser vago. La gracia de Dios me lleva a orar más, a buscar de Dios, a entender más las cosas de Dios, a enamorarme del mundo espiritual, de las cosas, cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo puedo servir mejor a Dios, cómo puedo amar a Dios, cómo puedo servir a otros. Eso es lo que la gracia te lleva a hacer. No es a tirarte y decir, ya estás todo hecho, no tengo que hacer nada. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Silencio en esta iglesia presbiteriana. ¿Sí o no? Espíritu, alma, cuerpo. El apóstol Pablo, 1 Corintios, búsquelo, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Mira el verso 14, dice, porque si yo oro en ¿qué? Lengua desconocida. ¿Están ahí? Porque si yo oro, el apóstol Pablo hablando, si yo oro en lengua desconocida, ¿desconocida a quién, hermano? A tu mente, al intelecto. Si yo oro en lengua desconocida, yo no sé tú, pero cuando yo oré en lengua por primera vez, mi mente me dijo, oye, cállate, no seas ridículo. ¿Qué estás hablando babosadas ahí, tu tontería? Bla, 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 bla. Y mi mente me decía, cállate. Eso no hace sentido. Cierra la boca. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo por accidente, no fue mi intención. Pero no hay tiempo para explicarle ahora cómo fue. Pero dice aquí, si yo oro en lengua, mi espíritu... Léalo, ¿qué dice ahí? Mi espíritu ora. Interesante. Fíjate que no dice mi mente, dice mi espíritu. Hay una traducción que dice mi espíritu por el Espíritu Santo que mora en mí, ora en lenguas. Ahora, lo que dijimos anteriormente en la otra sesión, ten cuidado porque tú puedes orar en lengua, tu espíritu orar en lenguas, pero el Espíritu Santo no necesariamente está ahí ungiéndote para orar por algo. ¿Me siguen? Es como si tú mueves un piano y tú estás empujando un piano, está pesado, ¿verdad? Y tú sabes que tú estás empujando el piano tú solo, pero de momento llegan 5 hombres fuertes, grandes, y te empiezan a ayudar. ¿No notas la diferencia? Así es en el mundo espiritual. Cuando el Espíritu Santo así se conecta, te empieza a ayudar, tú sientes esa unción, esa ayuda del Espíritu que empieza a ayudarte. Ahí es donde tú fluyes con Él hasta el final. Pero Pablo dice, cuando yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero, ¿mi qué? ¿Qué cosa es mi entendimiento? Mi cabeza.
mi razón, mi lógica, mi mente carnal queda sin fruto, o en otra palabra, mi mente no tiene idea de lo que está pasando. Eso en la versión Rigo habla hoy. La versión cubana, Rigo habla hoy. Tu mente no tiene idea de qué está pasando. Oh my God. Entonces, una de las formas, tengo que terminar ya, una de las formas de tú desarrollar más conciencia de que eres un ser espiritual es orando en otras lenguas. ¿Por qué? Porque de donde salen esas lenguas es donde está Dios. Y de donde salen esas lenguas es donde está el Espíritu. Y entonces tú comienzas a localizar esa área dentro de ti y tú dices, wow, de donde mismo salen estas lenguas, salió esa profecía, o salió esta palabra, o salió esa intuición espiritual, y ya tú sabes que ahí es donde está Dios. Y tú puedes estar fluyendo de ese lugar en lenguas, o tú sabes, en profecía, o en otras áreas, y tú, llega un momento que tu alma está acá al ladito, y tú dices, wow, esa es mi alma, que no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Amén. Yo espero que esto les haya servido de algo, hermanos. Ok, son bendecidos. Dejamos hasta la próxima.